A ver. Ya está. Ahora sí. ¿Cómo están? Buenos días. Qué alegría me da volvernos a reencontrar, aunque sea por este medio, ¿verdad? Estamos tan alejados como pasan los días rápidamente. Ya estamos en la penúltima semana de lo que son las clases de este primer bimestre. Entonces, como siempre, recordándoles cualquier duda que ustedes puedan tener o quizás desean volver a visualizar la clase. Estas clases están siendo grabadas, así es que no van a tener ningún problema. Va a bastar con ingresar a la plataforma nada más y de esa manera, pues, ustedes van a poder visualizar las clases, ¿sí? Muy bien, nosotros, como siempre, pues, la recomendación es que ustedes cuenten con su módulo al costado para que puedan también llevar la secuencia, ¿sí? Para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando, Muy bien, entonces, vamos a proseguir con lo que es el desarrollo de nuestra clase. El día de hoy estoy culminando ya con lo que es el curso de matemática. Y el día como hoy, que va a ser el último fin de semana de lo que es el mes de febrero y de lo que es este bimestre, voy a trabajar lo que es el tema de razonamiento matemático, ya que en razonamiento matemático solamente tenemos un tema, entonces va a ser suficiente pues una semana de clases para nosotros poder culminar con lo que es ese tema de razonamiento, ¿sí? Muy bien, entonces, a ver, por acá algo está mal. No me permite abrir mi PTP. Muy bien, pero mientras se va solucionando, yo quiero ir recordando con ustedes, la clase pasada nosotros habíamos estado hablando acerca de lo que vienen a ser los números naturales, ¿verdad? Estábamos hablando de los números naturales. Dijimos que los números naturales, pues a veces lo usamos a diario. Siempre nosotros estamos en contacto con lo que son los números naturales. Los números naturales son todos los números positivos y los números exactos mayores que el cero. Si nosotros queremos hacer la gráfica, los números naturales son aquellos números que se van a la derecha del cero, ¿verdad? Todos los números positivos y los números exactos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 100. Esos son los números naturales, ¿verdad? Son todos los números positivos y todos los números exactos. Entonces, los números naturales son números infinitos, es decir, son números que no tienen fin, Nosotros jamás podríamos terminar de contarlos, porque se van, pues, al más infinito, ¿cierto? La clase pasada dijimos que nosotros con los números naturales, pues obviamente íbamos a hacer operaciones, las operaciones básicas de lo que era la matemática, lo que era la adición, más conocido como la suma, la sustracción, más conocido como la resta, la multiplicación y la división. Y vamos a trabajar las 4 operaciones básicas de lo que es matemática. La clase pasada nosotros hablamos de lo que era la adición, es decir, la suma, ¿verdad? Dijimos que cuando nosotros íbamos a sumar números naturales, ¿qué era sumar? Sumar, pues, era agregar, ¿verdad? Agregar, aumentar, añadir, algo en el que nosotros ya teníamos, ¿verdad? Si yo tengo, por decir, 2 manzanas, le agrego 5 manzanas, ya pues voy a sumar. ¿Cuántas tengo en total? Entonces ya tendría 7 manzanas, ¿cierto? Entonces, esa era la operación de la adición. Agregar, añadir, aumentar, ¿verdad? A algo que nosotros ya tenemos ahí. Cuando nosotros hablamos de la adición, dijimos que siempre nos íbamos a referir pues a ellos. Yo no iba a decir este número más este número me da este número, ¿cierto? Cada uno de ellos tiene un nombre. Los términos de la adición son los sumandos y el resultado que se llama suma, ¿verdad? Los sumandos son aquellos números a los cuales vamos a aplicar la operación y la suma viene a ser el resultado, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la adición, también la clase pasada, dijimos que la adición tiene propiedades. Vimos netamente 4 propiedades, ¿sí? 4 propiedades, que era la propiedad de clausura, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad del elemento neutro.
Entonces, nosotros la clase pasada hemos visto 4 propiedades de lo que es la adición, ¿verdad? ¿Qué nos dice la propiedad de clausura? La propiedad de clausura me dice que si nosotros sumamos 2 o más números naturales, ¿verdad? Obviamente, el resultado tiene que ser otro número natural, ¿cierto? Eso me dice la propiedad de clausura. La suma de 2 o más números naturales tiene que ser otro número natural, ¿verdad? Y sería lo mágico por números naturales. Obviamente que por resultado no me va a salir un número negativo o no me va a salir un número decimal, por decir, ¿verdad? Si sumo 2 números naturales, el resultado tiene que ser otro número natural. Eso me dice la propiedad de clausura. ¿Qué nos dice la propiedad asociativa? La propiedad asociativa dice, si nosotros, el orden de los sumandos no altera la suma, ¿sí? El orden de los sumandos no altera la suma. Es decir, si yo sumo 5 más 3 es 8, ¿verdad? 5 más 3 es 8. Pero ¿qué pasa si yo sumo primero el 3 más 5? Sigue siendo 8, ¿verdad? No cambia, no altera nuestro resultado. No altera nuestro resultado. Entonces, por eso, el orden de los sumandos no altera la suma. Sí, el orden de los sumandos no altera la suma. Propiedad asociada, nosotros vamos a asociar. Cuando nosotros vamos a juntar, ¿verdad? Vamos a juntar. Es decir, vamos a tener números naturales, en este caso, porque estamos hablando de los números naturales, vamos a tener números naturales que nosotros lo podemos agrupar de cualquier forma. Lo podemos agrupar de cualquier forma, pero el resultado, pues siempre tiene que ser lo mismo. El resultado siempre tiene que ser lo mismo. ¿Sí? El resultado siempre tiene que ser lo mismo. Entonces, eso nos dice la propiedad asociativa, ¿sí? La propiedad asociativa. Y también nosotros vimos la clase pasada lo que era la propiedad del elemento neutro. Elemento neutro, ¿sí? ¿Qué era un elemento neutro? Pues el elemento neutro en la adición es el cero. Es el cero. ¿Por qué se le llama elemento neutro? Porque no varía mi número, no varía mi número, es decir, no cambia mi número. Sigue siendo lo mismo. Si yo sumo cualquier número más cero, el resultado pues sigue siendo el mismo número. Sigue siendo el mismo número, ¿cierto? Si yo tengo 25 más cero, el resultado sigue siendo 25. No cambia mi número. Por eso se le llama el elemento neutro, porque este número no va a cambiar, no va a variar a nuestro número que nosotros teníamos inicialmente. ¿Sí? No lo va a cambiar. Entonces, esas eran las propiedades de lo que era la adición. La propiedad de clausura, la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa y la propiedad del elemento neutro. ¿Sí? La propiedad del elemento neutro. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de las siguientes operaciones que nos quedan, como son sustracción, lo que es la multiplicación y lo que es la división. Sustracción, multiplicación y división. Cuando nosotros hablamos de la sustracción, vamos adelantándonos un poquito, ya hablando, por favor, no recién hasta que me abre lo que es el PTP. Cuando nosotros hablamos de la sustracción, se dice que la sustracción es la operación inversa, es lo contrario a la adición, ¿verdad? Si nosotros en la adición sumábamos, agregábamos, aumentábamos, añadíamos, ahora en la sustracción pues es lo contrario. A algo que nosotros ya tenemos, lo vamos a quitar, lo vamos a sacar, lo vamos a disminuir, ¿verdad? Esa es la resta. Es cuando nosotros vamos a sacar, vamos a disminuir, vamos a restar una cantidad, ¿cierto? Como nosotros estamos hablando de los números naturales, el primer número que nosotros tengamos siempre va a ser mayor al segundo número, ¿sí? Siempre. El primer número siempre va a ser mayor al segundo número. Entonces,
para nosotros poder hacer la sustracción, lo primero que tenemos que tener en cuenta, es decir, en los números naturales, porque estamos hablando de los números naturales. El primer número tiene que ser mayor al segundo número para nosotros poder tener resultados en un número natural. Porque quizás cuando yo les digo el primero tiene que ser mayor, algunos están preguntándose y dicen, pero si yo puedo restar también 2 menos 5, hay resultado 2 menos 5. Pero ese resultado no es en los números naturales. Ese resultado va a ser, pero en los números enteros. Es decir, si yo resto el primer número que sea menor que el segundo número, voy a tener respuesta, obviamente, pero ese resultado no va a ser en los números naturales, sino ese resultado va a ser en los números enteros, porque va a ser un número negativo. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder reconocer si nuestro resultado va a ser en los números naturales o si nuestro resultado va a ser en los números enteros. Entonces, lo primero que tenemos que fijarnos es que el primer número tiene que ser mayor al segundo número. Cuando nosotros hablamos de la sustracción, pues también la sustracción tiene sus partes. Así como la adición, cada uno de esos números tenía, como se llamaba, tenía sus partes, la sustracción también tiene sus partes, ¿sí? La sustracción también tiene sus partes. Cuando nosotros hablamos de la sustracción, las partes de la sustracción, a ver, acá me parece que ya está abriendo. Las partes de la sustracción, a ver. Uy, no sé, algo ha pasado con mi máquina en estos días. Entonces, las partes de la sustracción son el minuendo, ¿sí? Minuendo, el sustraendo y también la diferencia. En la sustracción nosotros decimos que minuendo menos sustraendo, pues nos da la diferencia. Entonces, el primer número que nosotros tengamos se llama minuendo, es decir, al número al que le vamos a restar, al número al que le vamos a quitar. La cantidad que nosotros vamos a sacar, la cantidad que nosotros queremos sacar, pues esa cantidad, ese número se llama sustraendo, ¿sí? Y el resultado que nosotros vamos a obtener, ese resultado se llama diferencia. ¿Estamos? Se llama la diferencia. Entonces, ¿qué es la sustracción? Pues es la operación en la que nosotros vamos a sacar, vamos a restar, vamos a disminuir una cantidad, ¿sí? A ver, me parece que ahora sí está. Voy a tratar de compartir pantalla, por favor. Voy a tratar de compartir pantalla para ver si es que ya se puede y pueden visualizar mi pantalla. A ver. A ver, alguien está también tratando de ingresar recién. Ya está. Ahí está. Ahí está. Ya lo tengo acá. Muy bien, entonces, a ver, un momentito. A ver, un momentito, ya está. Ahora sí. Mis buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Por la tardanza. No se preocupe, estamos sufriendo con las máquinas acá. Ya está, ahora sí me parece que ya un poquito que se arregló. También debe ser por la falla de internet. No creo que sea por internet. ¿Pueden visualizar mi pantalla, por favor? ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí, Miss. Ahora sí. Muy bien, entonces. Uy, porque si no, así es simple. No, como que no se puede entender muy bien. A ver, algo está acá. ¿Pueden observar ustedes mi pantalla, por favor? Porque yo, ahí está. Ay, nada. A
ver. Muy bien, ahora sí me parece que está. Ya saben, pues es el curso de matemática. Vamos a continuar con lo que son los números naturales. No lo logro escuchar yo. Lo escucho muy bajito. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? A ver, los demás me escuchan, por favor. Yo sí, Miss. Sí, debe ser el internet. Wow. Debe ser el internet entonces. A ver, esperemos que se mejore tu audio, porque yo estoy acá al 100, estoy al 100 con volumen. Estoy al 100 con volumen. Muy bien, entonces les iba diciendo, el curso ya lo conocen, es el curso de matemática. El día de hoy es el último tema. Continuamos con lo que son números naturales. Ya saben que mi nombre es Lupe Montes, estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Estábamos hablando de la sustracción. Dijimos que la sustracción es una operación pues en la que a un número se le debe quitar o disminuir otro número menor, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos un ejemplo, por decir, inicialmente tenemos 5 manzanas, de las cuales 2 las vamos a quitar, las vamos a comer, y pues acá simplemente ya nos quedarían 3 manzanas nada más. En el caso del segundo ejemplo, nosotros tenemos 6 peras, de las cuales 3 las vamos a sacar, las vamos a quitar, ¿verdad? Y solamente nos quedaríamos con 3. Entonces, ¿qué es la sustracción? Es la operación en la que nosotros vamos a sacar, vamos a quitar, vamos a restar, ¿verdad? Vamos a extraer una cantidad. Pero esta cantidad, ojo, tiene que ser menor al número inicial que nosotros teníamos, porque estamos hablando de los números naturales. Para que el resultado pueda ser un número natural, vuelvo a repetir, el número inicial, el primer número, siempre tiene que ser mayor al segundo número. ¿Sí? Tiene que ser mayor al segundo número. Estábamos hablando de los términos de la resta o los términos de la sustracción. El número más grande al que nosotros le vamos a quitar, ese se llama minuendo. La cantidad de cuánto nosotros queremos sacarlo, queremos quitarlo, eso se llama sustraendo. Y el resultado que nosotros tenemos, ese viene a ser la diferencia. Entonces, en la resta se dice, el minuendo menos sustraendo nos tiene que dar una diferencia. Nos tiene que dar una diferencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de la sustracción, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la sustracción, en la sustracción hay manera de poder comprobar si mi resultado es correcto o quizás me he equivocado en algo. ¿Cómo? Simplemente que vamos a sumar el sustraendo más la diferencia. Las vamos a sumar. En este caso, por decir, voy a sumar el sustraendo, que es 40, y la diferencia, que es 145. La suma de estos dos números me tiene que dar el mismo número del minuendo. Vamos a comprobar. 0 más 5 es 5. 4 más 4 es 8. Y 1 es 1. 185 y 185 es lo que teníamos en el minuendo. ¿Sí? Entonces, minuendo menos sustraendo me da diferencia. Para poder comprobar si esta resta, si esta operación que hemos trabajado es correcta o no, simplemente se dice, lo voy a poner la formulita para acá. El minuendo es igual al sustraendo más la diferencia. De esta manera nosotros comprobamos si nuestra operación es correcta o quizás por ahí pues hemos fallado en algo. ¿Estamos? Minuendo menos sustraendo me da diferencia. El minuendo tiene que ser igual al sustraendo más la diferencia. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sustracción, de la resta, todavía no voy a pasar con esto. Cuando nosotros hablamos de la resta, vamos a tener 3 casos súper importantes, los cuales ustedes tienen que tener bastante cuidado al momento de poder desarrollar, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, minuendo menos sustraendo nos tiene que dar la diferencia. A nosotros nos pueden ya dar valores, por decir. A mí me dicen, sí, el sustraendo es igual, un ejemplo, a 20 y la diferencia es igual a 14, por decir, me piden hallar el minuendo. Me piden hallar el minuendo.
este tipo de ejercicios ya nos van a dar a nosotros, ya no nos van a dar pues restar un número menos un número, ¿verdad? Eso ya lo dejamos para primaria. Entonces, siempre ya nosotros nos van a dar ejercicios de este tipo. Si el sustraendo es tanto, la diferencia es tanto, entonces me dicen hallar el minuendo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ah, pues tenemos nuestra formulita, ¿cierto? Tenemos nuestra formulita. ¿A qué es igual el minuendo? El minuendo es igual al sustraendo, en nuestro caso que es 20 más la diferencia que es 14. Y 20 más 14, el minuendo es 34. 34. ¿Quieren probar? A ver, minuendo 34 menos el sustraendo. Ah, pues el sustraendo es 20. Dice, me tiene que dar la diferencia. Me dan también la diferencia y eso es 14. Y eso es 14. 4 menos 0, 4. 3 menos 2, 1. Y tiene que cumplir nuestro valor, ¿sí? Tiene que cumplir. Entonces, minuendo menos sustraendo es igual a la diferencia. Y el minuendo es igual al sustraendo más la diferencia. ¿Estamos? Muy bien, ahora sí. Vamos a pasar con la otra operación que viene a ser la multiplicación. ¿Qué será la multiplicación? La multiplicación, dice, es una suma abreviada en donde un número, es decir, el primer factor o multiplicando, se repite varias veces, tanta como indique el segundo factor o multiplicador. Ah, no se entiende, a la final es la teoría ahí, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la multiplicación, ¿qué es la multiplicación? Se dice que la multiplicación es la operación que le hace más fácil a la suma, que le ayuda a la suma, pero de sumandos iguales. Es la operación que reduce a la adición. Así se dice de la multiplicación. Es la operación que reduce a la adición. Adición de sumandos iguales. Adición de sumandos iguales. ¿Qué quiere decir? Si a mí me piden multiplicar por decir 3 por 3 por 3 por 3, perdón, más 3 tiene que decir, no por 3, no tiene que ser más, por, sino acá tiene que decir más. A mí me piden sumar 3 más 3, sigue más 3, más 3, más 3, más 3, más 3. Acá me dan más 3, ¿verdad? Imagínense, yo tendría que sumar 3 más 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 15, 15, 18, 18, 3, 21. ¿Y qué pasaría si me dan más cantidad? Entonces, para esto está la multiplicación. ¿Qué dice la multiplicación? ¿Qué números está sumando? Ojo, sumandos iguales. Todos esos números tienen que ser iguales. Entonces, me dicen, ¿qué números está sumando? Ah, pues el 3. Multiplícalo. Profesora, ¿Sí? el factor multiplicado no altera el producto, esa ley de la multiplicación. Ya, ahora vamos a llegar a lo que son las propiedades de la multiplicación también. Entonces, a mí me dicen, suma 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 7 veces. Entonces yo digo, ¿qué número se está sumando? Eso es el 3. ¿Por cuántas veces que se está sumando? Eso es el 7, ¿verdad? Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y directamente nosotros hallamos el resultado mediante la multiplicación. No sé si ustedes han encontrado ejercicios, por decir, a mí me pueden decir un ejemplo, ¿ah? 23 más 23 más 23, cualquier número, pero que se esté sumando, sumandos iguales, más. Acá me ponen incluso puntos suspensivos y me ponen más 23. Y acá me dicen que este 23, pues se está sumando, por decir, a 180 veces. 180 veces. Imagínense si yo no supiera la teoría de lo que es la adición de sumandos iguales o la teoría de lo que es la multiplicación. Jamás tendría, o sea, terminaría, pero horas, ¿verdad? 23 más 23 más 23 más 23 más 23, 180 veces. Perdería tiempo.
gastaría lapicero, gastaría papel al momento de desarrollar ese problema, ¿verdad? Si me quiero poner así, sumar 23 más 23 más 23 más 23. Pero no, ¿qué me dice la multiplicación? ¿Qué número se está sumando? Ah, pues 23. Multiplícalo por la cantidad de veces que se está sumando. Ah, pues 180 veces. Y fíjense, en menos de 2 minutos vamos a obtener el resultado. Lo único que tenemos que hacer, pues, es multiplicar, ¿verdad? 18 por 23. 18 por 23. Y esto, pues, es una operación súper fácil. 3 por 8, 24, va 2. 3 por 1, 3 y 2, 5. 2 por 8, 16, va 1. 2 por 1, 2 y 1, 3. ¿Cierto? El resultado, 4, 6, 5, 11, va 1, 414. 414, 414, pero como había multiplicado 23 por 18 y acá me están diciendo 180, le agregamos el cerito y directamente el resultado sería 4140. Entonces, por eso se dice que la multiplicación es la operación que abrevia, que lo hace más fácil a la adición. Pero ojo, adición de sumandos iguales. Porque si a mí me piden sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etcétera, acá yo no puedo aplicar multiplicación, porque los sumandos no son iguales, los sumandos son diferentes. En cambio, si nosotros tenemos sumandos iguales, para eso directamente la multiplicación. ¿Qué número se está sumando? Lo multiplicamos por la cantidad de veces que se está sumando y eso es la respuesta. ¿Sí? Eso es la respuesta. Muy bien, cuando nosotros hablamos de la multiplicación, obviamente que también cada uno de estos numeritos que se van a operar tienen sus nombres. Son los elementos de la multiplicación o los términos de la multiplicación. Elementos o términos de la multiplicación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son? En algunos casos quizás ustedes van a encontrar como al primer número le llaman multiplicando. Le llaman multiplicando, multiplicando, multiplicando. Al segundo número le llaman multiplicador, multiplicador, multiplicador. Y el resultado, pues eso sí, es el producto. Eso es el producto. Multiplicando, multiplicador y el producto. Pero mayormente, imagínense, multiplicando, multiplicador, como que también nos podemos confundir por ahí. La matemática siempre está para apoyarnos, se nos hace más sencillo. Entonces, estos dos números que se van a operar se les llama factores. Así, los factores. Factores y el producto. Entonces, cuando a mí me hablan de los términos de la multiplicación, ya, pues son los factores y el producto. O en todo caso, multiplicando, multiplicador y producto. Pero es más sencillo decir los factores y el producto. Los números que se van a operar son los factores y el resultado es el producto. Es el producto. ¿Sí? Entonces, a cada uno de estos términos nosotros también ya tenemos que conocerlo con sus nombres. Cuando nosotros resolvemos operaciones, por decir, ya no voy a decir, pues este numerito por este numerito, no. Los factores y el producto, o el multiplicando y el multiplicador y el producto. Cada uno tiene sus nombres, ¿sí? Cada uno tiene sus nombres. Vamos a ver las propiedades de la multiplicación. Las propiedades de la multiplicación son muy similares a las propiedades de la adición, es decir, de la suma. Si ustedes se fijan, mira, tenemos la conmutativa, tenemos la asociativa, tenemos la distributiva, tenemos el elemento neutro y tenemos la propiedad, pues, del cero, que es el elemento absorbente. Cuando nosotros hablamos en la adición de la propiedad conmutativa, en la adición, ojo, dijimos que el orden de los sumandos no altera la suma, ¿verdad? Conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Entonces, cuando nosotros hablamos en la multiplicación, ahora vamos a decir, el orden de los factores no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la propiedad conmutativa. 5 por 1, eso es 5 de respuesta. ¿Y qué pasa si yo multiplico 1 por 5? Pues sigue siendo 5 la respuesta. Si yo multiplico 3 por 2, la respuesta es 6.
Si multiplico 2 por 3, la respuesta sigue siendo 6. Entonces, el orden de los factores no altera el producto. ¿Estamos? En la adición es el orden de los sumandos no altera la suma. En multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. ¿Estamos? Tenemos la siguiente propiedad, es la propiedad asociativa. Nosotros en la adición dijimos, no importa de cómo juntemos a nuestros sumandos, el resultado tenía que ser lo mismo. Lo mismo en la multiplicación. Si yo tengo 2, por decir, 2 por 5 por 6, un ejemplo, me dice aplicando la propiedad asociativa, demuestra pues que esto no va a cambiar la respuesta. Vamos a ver. En primer lugar, quiero juntarlo, quiero asociarlo 2 por 5 y al 6 lo dejamos soltero por ahí. Digo, 2 por 5 es 10 y 10 por 6, esta respuesta es 60. ¿Cierto? Ahora, el 5 quiere estar soltero y quiero juntarlo a 2 por 6. 2 por 6 se van a agrupar. 5 por 2 por 6 es 12 y 5 por 12, esto es 60. Ahora el 5 ya no quiere estar soltero, el que quiere estar soltero es el 6. Voy a agrupar ahora 2 por 5. A ver, ya lo dejamos el 2 falta estar soltero, ¿verdad? El 2 falta estar soltero. Entonces acá lo vamos a poner al 2 porque el 6 ya estuvo soltero, el 5 ya estuvo soltero y ahora le queda el 2. Y dentro de acá entonces me queda agrupar al 5 por 6. 5 por 6, ¿verdad? 2 por 5 por 6 es 30 y 2 por 30 es 70. Fíjense, la forma de cómo yo he agrupado estos factores no ha cambiado mi resultado, no ha cambiado el producto. Sigue siendo 60, 60, 60. Entonces, la propiedad asociativa dice, la forma de cómo nosotros asociemos, juntemos nuestros factores, ahora es factores, en la suma se decía sumandos, ahora es la forma de cómo nosotros juntemos, asociemos nuestros factores, no altera el producto. La respuesta sigue siendo lo mismo. Siguiente propiedad, tenemos la propiedad distributiva. ¿Qué es la propiedad distributiva? Su propio nombre lo dice, distribuir, ¿verdad? Distribuir. Si yo tengo por decir 2 y dentro de acá un paréntesis tengo el número 3 y tengo el número 7, me dice, aplica la propiedad distributiva. Aplica la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir? Que este número que está fuera, que es el 2, ojo, esto sí tengan mucho cuidado, muy presente. Cuando nosotros estamos en matemática, el paréntesis, el corchete, las llaves, es decir, los signos de colección significan multiplicación. Este paréntesis me indica multiplicación. Pero algunos estarán preguntando, pero si significa multiplicación, ¿por qué no lo pone así? 2 por 3 más 7. ¿Por qué no lo pone así en vez de ponerle el paréntesis? ¿Quieren saber por qué no se pone así ese signo de multiplicación en este caso? Porque fíjense, si yo lo pongo así, quiere decir que este 2 solamente va a multiplicar al 3. 2 por 3, 6 y el 7 sigue siendo soltero, ¿verdad? Pero si yo lo pongo en paréntesis, este 2 que está fuera, este número, va a multiplicar a todos los números que está dentro del paréntesis. Se va a distribuir. Por eso es la propiedad distributiva. Entonces, ¿qué quiere decir que ese 2? Pues ese 2 se compartirá con todos los números. Si tengo más números, con todos los números. ¿Cómo será el desarrollo? 2 por 3. 2 por 3 más 2 por 7. 2 por 7. 2 por 3, 6, más 2 por 7, 14. ¿Verdad? 2 por 7, 14. 14 más 6, esto es 20. Y fíjense cómo me iba a salir el resultado anterior. 2 por 3, 6. 6 más 7, acá la respuesta sale 13. ¿Cierto? Entonces, son cosas muy distintas. Ese paréntesis quiere decir de dónde a dónde va a multiplicar el número que está afuera.
Y eso es la propiedad distributiva. Algunos estarán diciendo, pero profesora, ¿por qué no lo suma de frente el 3 más 7 adentro del paréntesis 10, 2 por 10, 20? Claro que lo podría hacer y sería más fácil, ¿verdad? Si yo lo sumo 3 más 7, 10, 10 por 2, 20. Sería más fácil. La propiedad distributiva mayormente se utiliza cuando nosotros vamos a hacer ecuaciones, es decir, cuando vamos a trabajar con letras, con variables, ¿sí? Propiedad distributiva. Si ustedes ven un número delante de un paréntesis, pues ese número que está delante del paréntesis se va a distribuir, va a multiplicar a todos los que están dentro del paréntesis. ¿Estamos? Muy bien. Vamos con la propiedad del 1. La propiedad del 1, más conocido como la propiedad del elemento neutro. El elemento neutro en la multiplicación, ojo, es el 1. Es el 1. No se confundan. El elemento neutro en la adición es el 0. El elemento neutro en la multiplicación es el 1. ¿Por qué en la adición es el 0? Porque recordemos que todo número sumado más 0, el resultado es el mismo número. ¿Por qué la propiedad del elemento neutro en la multiplicación es el 1? Porque todo número multiplicado por 1, el resultado sigue siendo el mismo número. Se le llama elemento neutro porque no cambia nuestro número, no varía nuestro número, sigue siendo el mismo número en el resultado. ¿Cierto? Sigue siendo el mismo número. Si a mí me dicen 225, multiplícalo por 1. Ah, pues sigue siendo 225. Por eso es el elemento neutro en la multiplicación el 1. Me dicen 225, súmalo más 0. Ah, pues sigue siendo 225. 225. Fíjense, en la adición el 0 no cambia. En la multiplicación el 1 no cambia. Por eso se les llama elemento neutro. En la adición el 0 y en la multiplicación el 1. Y finalmente tenemos la propiedad del 0, o también más conocido como la propiedad del elemento absorbente. El que absorbe. El que absorbe. ¿Y por qué se le llama elemento absorbente al 0? Ah, pues porque el 0 se lo absorbe. Es como si nosotros estuviésemos haciendo, a ver, ¿cómo se llama? Aspiradora, creo, eso que absorbe todo en el piso, ¿verdad? Todo lo que encuentra, lo mismo es el 0. Lo mismo pasa con el 0. Si nosotros en un problema encontramos la multiplicación por 0, ah, pues nos alegramos. Nos alegramos porque directamente ese resultado es 0. Es 0. Si yo por decir puedo tener, no sé, cualquier operación me dan 2 por la raíz cuadrada de 5 y esto está multiplicado todavía, esto está multiplicado por 3 menos 2 al cuadrado y al final me ponen y me dicen todo multiplicado por 0. Imagínense, ¿para qué me voy a dar el afán de estar resolviendo todo esto? Si todo está multiplicado por 0, la respuesta directamente es 0. Todo número multiplicado por 0, eso es 0. Por eso se le llama elemento absorbente. ¿Por qué se lo absorbe? Porque se lo absorbe. ¿Sí? Entonces son las propiedades de la multiplicación. Conmutativa, el orden de los factores no altera el producto. Asociativa, la forma de cómo nosotros agrupemos, asociemos nuestros factores no altera nuestro producto. Distributiva, pues el número que está fuera, es decir, fuera del paréntesis, tiene que distribuirse, es decir, multiplicar a todos los números que están dentro de nuestro paréntesis. Propiedad del 1 es la propiedad del elemento neutro. En la multiplicación el neutro es el 1. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1, el resultado es el mismo número. Propiedad del 0 o el elemento absorbente es el 0. ¿Por qué? Porque el 0 absorbe, pues se lo lleva todo. Todo número multiplicado por 0, directamente el resultado es 0. ¿Estamos? Muy bien. Esas son las propiedades de la multiplicación. Y finalmente vamos a hablar acerca de lo que es la división. ¿Sí? La otra operación básica de la matemática, división de números naturales. ¿Qué será la división? Cuando a mí me hablan de división, pues división, mira, ni siquiera leyendo esto, ¿qué es dividir? Ah, pues dividir es repartir, ¿verdad? Es cuando voy a repartir una cantidad
en partes iguales. Eso es dividir. Partes iguales. Si yo tengo 20 pancitos, me dice reparte a 5, 20 entre 5, 4 panes a cada uno. ¿Cierto? Entonces, esa es la división. Es la operación que nos ayuda a repartir una cantidad en partes iguales. En partes iguales. Cuando nosotros hablamos de la división, también cada uno de estos números, si ustedes se fijan, todos tienen su nombre. Así como cada uno de nosotros tenemos un nombre, pues cada uno de los términos en la matemática, y no solo en lo que es estas 4 operaciones, en todos los temas, cada uno tiene su nombre. Cuando nosotros hablamos de la división, tenemos 4 términos que siempre lo vamos a utilizar en la división. El dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Así se llama. Dividendo entre divisor me da un cociente y también un residuo. ¿Qué es el dividendo? Ah, pues la cantidad que quiero repartir. ¿Qué es el divisor? ¿En cuántas partes quiero repartirlo? ¿Qué es el cociente? Ah, pues la cantidad que le toca a cada uno. ¿Y qué es el residuo? Lo que sobra. Lo que sobra. Entonces, un ejemplo, si a mí me dicen por decir, repartir, tienes 36 caramelos, reparte por decir a 9 niños. Ah, pues tengo que hacer división. El 36 es el total de caramelos que tengo. El 9 es el número en cuántas partes quiero repartir este 36. El resultado, que en este caso sería 4, es lo que le toca a cada niño. Es lo que le toca. Y el residuo es lo que me va a sobrar. En este caso, 0. ¿Verdad? Porque 36 entre 9, 9 por 4, 36. Y ese resultado ya se quedó. Se distribuyó los 36 caramelos. ¿Estamos? Dividendo entre divisor me da un cociente y también un residuo. ¿Qué es el dividendo? La cantidad que quiero repartir. ¿Qué es el divisor? ¿En cuántas partes quiero repartir? ¿Qué es el cociente? Ah, pues cuánto le toca a cada uno. ¿Y qué es el residuo? Ah, pues lo que sobró. Lo que sobró. ¿Estamos? ¿Cómo compruebo en una división si lo que he hecho es correcto o quizás he fallado en algo? Para nosotros poder comprobar en una división se dice que el dividendo tiene que ser igual. Dividendo tiene que ser igual al divisor por el cociente y sumarlo más el residuo. Más residuo. Esto es la fórmula. Dividendo es igual, divisor por cociente más residuo. Vamos a comprobar en este ejemplo que acabo de hacer. 36 entre 9, 4. Me dicen, el 36 tiene que ser igual a la multiplicación de estos dos y sumado 0. 9 por 4, 36. 36 más 0 sigue siendo 36. Y efectivamente es lo mismo. En este caso, pues el dividendo, que es 12, tiene que ser el divisor por el cociente más residuo. 6 por 2, 12 más 0, 12. Pues sí, es 12. De esa manera se comprueba. Dividendo entre divisor me da cociente y un residuo. ¿Cómo compruebo? El dividendo es igual, divisor por cociente más el residuo. ¿Sí? Más el residuo. Cuando nosotros hablamos de la división, tenemos 2 tipos de división. 2 tipos, nada más. Tenemos la división exacta y la división inexacta. ¿Qué es exacta? Pues cuando yo al momento de repartir una cantidad, lo voy a tener que repartir todo y no me voy a quedar nada. Si yo quiero repartir 8 panes a 4 niños, ¿cuánto le tocará? Pues 2, le toca 2 a 4 niños, ¿verdad? 2, 4, 6, 8. 8 entre 4 es 2. 2 a cada uno. Y para mí no me quedó nada. Porque todos los panes se repartieron exactamente. ¿Cierto? Si yo quiero repartir, por decir un ejemplo, a 136 caramelos, supongamos, entre 4 niños. A ver, voy a hacer una división. 13 entre 4, 4 por 3 me da 12, ¿verdad? 4 por 3, 12. A 13 le quedó 1. Bajo el 6, 16 entre 4, 4 por 4, 16. A 16 le quedó 0. Esto es una división exacta. Cuando el residuo va a ser 0. Cuando el residuo es 0.
¿Y cuándo es una división inexacta? Ah, pues cuando el residuo va a ser un número diferente de 0. Si yo quiero repartir 13 pancitos a 5 niños, mira, quiero repartir 13 panes a 5 niños. 5 por cuánto me da 13 o cerca 13. 5 por 3, 15 se pasó. 5 por 2, 10 a 13, ¿ya? 2 panes. Y con estos 3, ya pues yo me lo quedo. Yo me lo quedo porque ya no puedo repartir. Porque a cada niño le toca 2 panes. Ojo, estamos en números naturales, en números exactos. Ahí quizás están diciendo, pero ¿por qué no le hagas un cuartito a cada uno, verdad? No, no estamos en los números todavía decimales, ni con fracciones, nada de eso. Estamos en números exactos, números naturales. Entonces, si yo quiero repartir 13 panes a 5 niños, cada uno le toca 2. Y con 3 panes yo me quedo. Eso es una división inexacta. Cuando nosotros vamos a tener un residuo, es decir, en la exacta el residuo es 0, siempre. Y en la inexacta el residuo es diferente de 0. Cualquier número diferente de 0. Esos son los tipos de divisiones. Exactas, inexactas. ¿Por qué exacta? Porque no sobró nada, el residuo es 0. ¿Por qué inexacta? Ah, pues porque el residuo es diferente de 0. ¿Estamos? Muy bien. Pero nosotros, ya habiendo conocido lo que viene a ser la adición, la sustracción, la multiplicación y la división, las 4 operaciones básicas de la matemática, pues no siempre nos van a pedir sumar, sumar, o restar, restar, o multiplicar, multiplicar, o dividir, dividir. Lo que nosotros tenemos que aprender es hacer las operaciones combinadas. ¿Qué es combinada? Su propio nombre lo dice. Es cuando en un ejercicio quizás nos van a poner las 4 operaciones juntas. Es cuando nos van a combinar. Es el conjunto, dice, de varias operaciones que debemos resolver. Es cuando nos van a juntar ejercicios, nos van a juntar los 4 signos de adición, sustracción, multiplicación y división. Para nosotros poder desarrollar operaciones combinadas, ojo, yo no puedo desarrollar, a mí me gusta primero la multiplicación, lo hago la multiplicación. Ah, no, primero yo quiero sumarlo, lo hago la suma. O primero me gusta la resta, lo hago la resta. O primero quiero dividirlo y lo divido. No. Esto, para nosotros poder resolver operaciones combinadas, tiene que respetarse un orden, una jerarquía. Esto ya está establecido, ya está establecido. En primer lugar, ¿qué se resuelven? Todo lo que son los signos de colección. Es decir, si tú encuentras paréntesis, si tú encuentras corchetes y si tú encuentras llaves, esos tienen que ser desarrollados en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué se resuelven? Si tú encuentras las potencias, si yo tengo, por decir, 2 al cuadrado o tengo 3 al cuadrado, etcétera, y también las raíces. Si a mí me dicen la raíz cuadrada de 4, raíz cúbica, por decir, de 27, este tipo de ejercicios van a ser desarrollados en segundo lugar. En tercer lugar, se desarrolla la multiplicación y la división. Fíjense, todavía en tercer lugar. Y finalmente, la suma y la resta. Esto es la jerarquía. Yo no puedo empezar desarrollando por la suma y la resta, termino con lo que es los paréntesis, luego las divisiones. No, se tiene que respetar siempre esta jerarquía. En primer lugar, los signos de colección. En segundo lugar, la potencia y la radicación. En tercer lugar, la multiplicación y la división. Y finalmente, la suma y la resta. ¿Sí? Finalmente, la suma y la resta. Eso es la jerarquía. Por decir ustedes, me parece que tienen ejemplos de este tipo. Todavía creo en sus ejercicios de ustedes no está, no me aparece paréntesis, no me aparece potencia, pero me parece que tienen así, un ejemplo, ¿ya? Si a mí me ponen 36 entre 4 más 2 por 5 menos 3. Acá le voy a poner un número más. A ver, 4 le voy a poner. 4 más.
Bueno, en este ejercicio yo estoy viendo suma, estoy viendo multiplicación, estoy viendo resta y estoy viendo división, ¿verdad? Porque esto es una división, ¿ah? Es una forma de escribir la división. O en todo caso, si ustedes encuentran dos puntitos, no es como en comunicación, que me parece que ahí tienes que detenerte un ratito o algo así. En matemática estos dos puntitos es división, ¿sí? Entonces, ¿qué digo acá? Yo pues no me voy a poner a sumar el 4 más 36. Eso sería un pecado para las matemáticas. Lo primero que tengo que hacer es, dice operaciones combinadas. Si tú encuentras suma, resta, multiplicación y división, empieza por la división y la multiplicación. 36 entre 4, 9. Más, acá tengo también multiplicación, porque yo no, claro, porque yo no lo puedo poner el 2 por, acá no me voy a poner a restar, pues 5 menos 3, 2. No, esto es un pecado. 2 por 5, 10. Y 10 menos 3. Ahora sí. Cuando tú tienes, así es, acá sumamos ya, ¿verdad? 9, 10, 11, 12, 13, 13 más. Siempre es lo más recomendable trabajarlo en orden para que puedan llegar bonito al resultado. Fíjense, 13 más 10 es 23, 23 menos 3, finalmente obtenemos 20. un resultado que es 20, ¿cierto? Ojo, siempre respetando operaciones combinadas. Vuelvo a repetir, en sus ejercicios todavía creo que no he visto con raíces, con paréntesis, pero hay divisiones, hay multiplicaciones, entonces empiecen por ahí. Primero las divisiones y las multiplicaciones. Y alguien sí se pregunta y me dice, pero profesora, ¿qué pasa si yo tengo así? 6 por 5 entre, a ver, ¿qué pasa? 6 por 5 entre 10 más 6. ¿Qué hago primero? ¿La multiplicación o la división? Ah, pues operaciones combinadas te dice. Cuando tú encuentras multiplicación y división así, juntitos, empieza por la primera operación que encuentres de izquierda a derecha. Y la primera operación que yo encuentro es la multiplicación. 6 por 5, 30. 30 entre 10, no lo voy a sumar 10 más 6, ¿ah? No, porque el 10 primero tiene que dividirse. El resultado es 9. Claro que sí. 3 más 6, acá el resultado tiene que ser 9. Y eso es la respuesta. ¿Sí? Entonces, siempre, por favor, respeten lo que dice operaciones combinadas, la jerarquía de operaciones combinadas. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias que puedan tener respecto a este tema? Vuelvo a repetir, con esto estoy terminando ya lo que es el curso de matemática de este primer bimestre. El día como hoy voy a dar inicio, y es la única clase porque solamente hay un tema de lo que es el curso de razonamiento matemático. ¿Alguna duda, inconveniencia, por favor? Estoy escuchando. Ninguno, ¿verdad? Sí, es fácil. Estos temas son súper fáciles. Entonces, me da mucho gusto que todo haya quedado claro, Yo con esto, pues ya estaría despidiéndome por hoy día de ustedes, recordándoles que la próxima semana, el próximo domingo, pues tienen una cita con las matemáticas, ¿sí? Tienen una cita con las matemáticas. Muy bien, entonces, a ver. No sé, algo está fallando con mi máquina, sinceramente. He dejado de compartir. ¿Ustedes pueden visualizar todavía mi pantalla? Sí, todavía, ¿verdad? Muy bien, entonces, ya pueden ir saliendo si gustan. Que tengan una bonita semana, que le vaya bien en todo. Por favor, estudien, repasen, desarrollen esos módulos, esos exámenes a tiempo, entreguemos a tiempo. Estamos a tiempo, por favor. Ganémoslos al tiempo. Nos vemos, un abrazo a la distancia, que tengan bonita semana, pues, y Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. ¿Sí? Chao, nos vemos. Cuídense. Chao, Miss, gracias. Bye. Cuídense.